Minuto, por favor. A ver, voy a ponerlo en modo presentación. Y ahí está mejor. Bien, a ver, el día de hoy vamos a tocar el séptimo pleno casatorio. Ayer estuvimos trabajando con lo que, con lo que fue el cuarto pleno. Recuerden ustedes el tema de de la posesión precaria y el desalojo. Este séptimo pleno está vinculado a lo que es el conflicto entre dos situaciones jurídicas, ¿no? Por un lado, una persona que compró el inmueble y que actúa con la finalidad de protegerlo, y por otro lado, una persona a quien se le debía plata, o sea, un acreedor, y que embargó ese mismo inmueble con la finalidad de ejecutarlo judicialmente y con la venta cobrarse lo que se le debía. Entonces, la discusión en torno a este séptimo pleno está en función a cuál de los derechos debe prevalecer. ¿El derecho del propietario o el derecho del acreedor que ha embargado el bien y que quiere ejecutarlo para poder hacerse cobro de lo que se le debe, ¿no? Entonces, antes de eso, quisiera primero hacer referencia a las normas que están involucradas a lo largo de este conflicto, ¿no? Por un lado, tenemos acá esta norma que es muy conocida por todos, que consagra el famoso consensualismo en lo que es la transferencia inmobiliaria. ¿Qué significa el consensualismo en la transferencia inmobiliaria? Quiere decir que, según el Código Civil peruano, la sola celebración de un contrato en donde alguien manifieste su voluntad de transferir la propiedad de un bien inmueble y el otro sujeto, la contraparte, manifieste su voluntad de adquirir la propiedad de ese bien inmueble, ese solo contrato ya convierte automáticamente en propietario al adquirente. El ejemplo básico sería una compraventa, ¿no? Cuando yo celebro un contrato de compraventa, la sola celebración de ese acto jurídico, en donde yo manifiesto que quiero vender el bien y la contraparte manifiesta que quiere comprar el bien, ese solo acto jurídico ya convierte en el instante en el que el contrato queda consumado, en ese instante el comprador se vuelve propietario. No va a ser necesario que el comprador tome posesión del bien, ni que ese contrato se eleve a escritura pública, ni que se legalicen las firmas, ni que se inscribe el derecho en los registros públicos, ni que se le dé, ni que se haga el alta y baja a nivel municipal, ni siquiera que se pague el precio de venta, porque una persona puede comprar un inmueble, se puede haber pospuesto la fecha de pago para 6 meses, un año, se puede haber financiado el pago del precio, y aún así, ese comprador ya es automáticamente, por el solo hecho de haber celebrado su contrato, y es propietario. Eso es lo que consagra este artículo 949 del Código Civil. En eso consiste el famoso consensualismo inmobiliario. Cada vez que ustedes escuchen la palabra acuerdo traslativo de propiedad o consensualismo, a lo que se refieren es a esto, ¿no? La sola celebración del contrato ya convierte inmediatamente al comprador en propietario del bien. Ahora, esto tiene una parte buena y una parte mala, ¿no? La parte buena es que facilita la circulación inmobiliaria, porque, como digo, podría firmar un papel hecho a mano y con ese papel en donde el propietario vende y el comprador adquiere, el comprador ya es dueño. Es más, la compra-venta podría hacerse por correos electrónicos, podría hacerse por una conversación por WhatsApp, podría hacerse mediante una grabación, mediante audios. Yo, propietario, me identifico mediante el audio y declaro que quiero vender mi inmueble inscrito en tal partida, y el comprador hace lo propio. En un audio se identifica y declara su voluntad de comprar ese inmueble y declara cuál es el precio de venta. Entonces, esa es la parte buena del consensualismo, ¿no? Que facilita, acelera la circulación de los bienes inmuebles, ya que no se requiere ninguna formalidad, ninguna cuestión posterior, como lo sería, pues, hacer el alta a nivel municipal o inscribir o elevar escritura pública, eso no se requiere. Ahora, ¿cuál es la parte mala? La parte mala es que pueden haber compradores que como no, como la ley les dice que su solo contrato ya los convierte en propietarios, estos compradores podrían decidir que no es necesario gastar plata para inscribir el derecho a su favor, ni siquiera para elevar escritura pública del contrato de compra-venta, porque consideran que ese gasto es innecesario. Porque si el solo contrato ya los convierte en propietarios, ¿para qué sería? No se justifica gastar plata para formalizar ese contrato. ¿Y esto a qué conduce? A que haya personas que ya son propietarias
y que como se han quedado con la idea de que el solo contrato los hace propietarios, permiten que a nivel registral el anterior dueño se mantenga figurando como propietario, pese a que ya no es el dueño. Imaginen ustedes que el dueño inscrito de un inmueble es Juan. Juan me vende a mí su inmueble, firmamos un contrato de compraventa y yo, comprador, según la ley, el 949, ya soy propietario. Entonces, como ya soy propietario por el solo contrato, yo digo, ¿para qué voy a gastar plata ante un notario pidiéndole que eleve escritura pública este documento? ¿Para qué voy a gastar plata yendo ante la municipalidad a pedirle que me pongan a mí como nuevo propietario? ¿Para qué voy a gastar plata yendo al registro y escribir mi derecho si ya soy dueño con mi solo contrato? Entonces, yo al actuar de ese modo estoy permitiendo que frente a todo el mundo, o sea, a nivel registral, siga figurando como dueño Juan, que ya no lo es. O sea, yo sé internamente que soy el dueño, pero al no inscribir mi derecho, el mensaje para todo el mundo es que Juan es el verdadero propietario. Y eso puede llevar a confusión al mundo, porque cuando alguna persona del mundo quiera contratar un arrendamiento sobre ese inmueble, o quiera comprarlo, o quiera tomarlo en usufructo, o quiera tomarlo en hipoteca, va a basarse en la información pública, la información registral. Y esa información registral lo que dice es que Juan es el propietario. Y estas personas del mundo que quieren adquirir derechos van a terminar contratando con Juan. Y va a haber un problema, porque si esa casa ya es mía, pero resulta que Juan se aprovecha del hecho de que todavía figure en el registro como dueño y den arrendamiento esa casa, por ejemplo, o la den usufructo, o la den hipoteca, eso claramente va a generar un conflicto entre la persona que contrate con Juan y yo. Porque la persona que contrate con Juan me va a decir, oye, yo contraté con la persona que ante el mundo figuraba como el dueño. Y yo le voy a decir, sí, pero el dueño verdadero era yo, porque la ley me permite ser dueño pese a que no inscribo mi derecho en el registro. Te va a haber un problema entre ese tercero que contrató y mi persona. Entonces, esa es la parte mala del consensualismo, ¿no? Que invita a que se generen esta clase de situaciones conflictivas. Y de hecho, ese es el punto de inicio de este conflicto que finalmente fue resuelto con el séptimo pleno casatorio. Uno de los aspectos involucrados en este gran tema es justamente el consensualismo. Es por culpa del consensualismo que se genera el problema que ha tratado de ser resuelto con este séptimo pleno casatorio. Entonces, esta es la primera norma involucrada en el conflicto, ¿no? Vamos ahora a la segunda norma. Hay una segunda, un ratito, por favor, para... Ya. Este es un artículo que está en la parte de obligaciones, que básicamente lo que dice es que el acreedor, o sea, la persona, por ponerlo en sencillo, ¿no? El acreedor es aquella persona que tiene un derecho de crédito. Y normalmente un derecho de crédito consiste en el derecho a exigirle a alguien que te pague la plata que te dé. Entonces, trabajemos con esa idea, ¿no? Acreedor como acreedor dinerario, alguien a quien se le dé plata. Entonces, lo que la ley dice es que el acreedor, la persona a la que se le adeuda dinero, puede tomar las medidas legales que correspondan cuando su deudor no le quiere pagar. Y una medida legal básica, elemental, para cobrar la plata que te deben, es el embargo, ¿no? El embargo de los bienes del deudor. Ahora, de esta norma se entiende, cuando la norma dice, el artículo 1219 del Código Civil, cuando la norma dice, el acreedor puede emplear las medidas legales, ¿no? Para que su deudor cumpla con aquello a lo que se ha obligado. Si pensamos en la idea del embargo, la lógica es que si a mí me debe plata María, yo voy a accionar contra María, voy a tomar acciones legales contra María, no contra la hermana de María, ni contra el amigo de María, ni contra los papás de María, porque ellos frente a mí no tienen ninguna obligación. Si mi deudora es María, las medidas legales se toman contra María. Y por ende, si una de las medidas legales va a ser el embargo, es obvio que el embargo va a ser trabado, va a ser planteado contra los bienes de propiedad de María, ¿no? Porque de otra manera estaría yo infringiendo el artículo 1219, porque el artículo 1219 claramente dice que las medidas legales se toman contra el deudor. Si la medida legal es un embargo, deberé embargar los bienes de mi deudor, no los bienes del amigo de María, repito, ni de los familiares de María, ni de la mejor amiga de María. Si a mí la plata me la debe María, acciono contra María. No hay justificación para que yo pueda satisfacer mi derecho de crédito accionando contra una persona que no sea mi deudor. En este caso, María. Entonces, esta es una segunda norma muy importante que debe ser tenida en cuenta en este conflicto que ahora vamos a plantear, ¿no?
La tercera norma que tiene que ver es este artículo 2022. Este artículo lo que en buena cuenta señala es que cuando respecto de un mismo inmueble hay más de una persona que reclama un derecho, es evidente que si hay un solo bien y hay dos sujetos que plantean derechos o dicen tener derechos sobre ese bien, sobre ese mismo bien, es evidente que la norma tiene que hacer feliz a uno de ellos, porque no puede hacer feliz a los dos. Hay un solo bien y hay dos sujetos en conflicto, dos o tres o cuatro o cinco sujetos en conflicto. Solamente uno debe ser el que prevalezca. Pero la norma ha podido establecer diversas formas de determinar a quién favorecer. La norma habría podido establecer, por ejemplo, que si hay dos sujetos que dicen tener derechos sobre ese mismo bien, la norma habría podido decir que gana aquella persona cuyo derecho nació primero en el tiempo. O la norma habría podido decir que gana aquel sujeto cuyo derecho haya sido adquirido ante un notario primero en el tiempo. O la norma podría decir que gana aquel sujeto cuyo derecho vino de la mano con la entrega de posesión del bien. La norma ha optado por establecer que cuando se presente este escenario de conflicto entre dos o más sujetos respecto de un mismo bien, debe prevalecer el derecho no que se haya ganado primero en el tiempo, no que se haya adquirido primero ante un notario, no el que se haya tomado posesión primero. No. La norma ha dicho que el derecho que debe prevalecer es el derecho que primero se haya inscrito en el registro. Entonces, un poco la lógica de esto es darle preferencia, darle prevalencia a aquel sujeto que, a diferencia de otros, hizo algo más que el solo hecho de tener su contrato de adquisición. La norma quiere premiar, quiere privilegiar a aquel que, además de haber contratado o adquirido un derecho sobre ese bien, fue más allá. Aquel que invirtió dinero para que ese contrato de adquisición llegase finalmente a los registros públicos. De alguna manera es un premio frente a aquel que actuó de manera diligente, frente a aquel que valoró su adquisición lo suficientemente como para decidir invertir el dinero necesario para inscribir su respectiva adquisición. Entonces, esta norma claramente deja un mensaje. Este artículo 2022, un poco la idea es darle preferencia, reitero, a aquel que se tomó la molestia de dar los pasos necesarios para llegar hasta el registro. Aquel que inscribe es mejor que aquel que no inscribió. Aquel cuyo derecho llegó al registro es preferido frente a aquel cuyo derecho no llegó al registro, al margen de las fechas en que los derechos nacieron. Eso es irrelevante. Lo relevante será aquel derecho que primero haya accedido al mecanismo de publicidad, que en este caso es la inscripción registral. Entonces, esos son los tres artículos que van a, en base a los cuales gira este problema. El 949, el consensualismo, el 2022, que establece que la preferencia la determina la inscripción, y el 1219, que establece que el acreedor solamente puede accionar contra su deudor y contra los bienes de su deudor para lograr cobrar su acreencia, ¿no? Bien, ya con esta introducción, quiero plantearles cuál es el problema de fondo en este séptimo pleno casatorio, ¿no? Básicamente, ustedes pueden ver acá, ¿no? En adelante, las personas van a ser las mismas, ¿sí? Vamos a hablar siempre de una persona A, que es propietaria de un inmueble, en este caso el que ven ahí, y esta persona A tenía debidamente inscrito su derecho de propiedad en los registros públicos, ¿no? ¿Qué ha pasado? Que esta persona A, en algún momento de la vida, le vende ese inmueble a favor de B. B es la persona interesada en adquirir la propiedad de ese bien inmueble. Pero por otro lado, A, además de ser dueño del inmueble y además de ser vendedor de ese bien a favor de B, además de eso, tiene una tercera situación jurídica sobre él, tiene una tercera cualidad. Además de propietario y vendedor, es deudor frente a C. O sea, esta persona A le debe plata al amigo C. ¿De acuerdo?
Y hay una particularidad adicional. Además de deberle plata a C, no ha cumplido con su obligación de pago. Entonces, eso genera que el amigo C, que vendría a ser el acreedor, ¿no?, a quien no se le está pagando lo que se le debe, este amigo C decida tomar acciones legales. Y como ustedes saben, la acción legal típica, básica, elemental, que plantea un acreedor insatisfecho es el embargo de los bienes de su deudor. Entonces, a lo largo de esta exposición vamos a hablar de A como el propietario, vendedor del bien y además deudor. Vamos a hablar de B como la persona interesada en comprar este inmueble que le pertenece a A. Y vamos a hablar de C como el acreedor de A, o sea, la persona a quien A le debe plata y que ante el incumplimiento de pago decide embargar este inmueble de propiedad del amigo A. Entonces, A, propietario; B, comprador; C, acreedor embargante. Eso va a ser un poco los protagonistas de toda esta exposición, ¿no? Bien, ahora, el problema se va a generar, como ustedes ya se pueden imaginar, en que va a haber un problema entre B y C, ¿no? Porque, a ver, B, como comprador, adquiere la propiedad del inmueble con la finalidad, pues, de destinarlo a los fines que él considere pertinentes. Compra la casa ya sea para vivir en la casa, o compra la casa para alquilarla a un tercero y ganar una renta, o compra la casa para destruirla y levantar un proyecto inmobiliario, o compra la casa para luego revenderla y ganar con la diferencia en el precio. La cosa es que B compra para un fin propio, evidentemente. Por su parte, C tiene la intención de embargar esta casa. ¿Por qué? Porque el embargo a lo que termina conduciendo es a una ejecución judicial del bien. Lo que se quiere al momento de embargar el bien es que un juez ponga en subasta pública este inmueble, ofrezca en venta el bien en subasta pública y el tercero interesado en comprar la casa pague por la casa, el juez le transfiere la propiedad de la casa a este tercero postor y con la plata pagada por el tercero postor se le cancele a C lo que se le adeuda. Entonces, un poco termina todo estando en orden. La casa la pierde A porque debe plata, se le entregan al comprador, al tercero que ganó el remate, y con lo que este tercero paga se cobra lo adeudado. Entonces, es evidente que va a haber un choque entre B y C, porque B quiere él quedarse con la casa. Él la ha comprado producto del acuerdo firmado con A. Por su parte, C quiere que la casa sea vendida en una subasta pública, porque solo de esa manera es que se logra recuperar la plata que le había prestado antes al amigo A. Entonces, el gran conflicto aquí es entre B y C. B como comprador, interesado en quedarse con la casa; C como acreedor, interesado en rematar, subastar, ejecutar la casa. Bien. Ahora, hay dos formas en las que se puede generar el conflicto entre B y C. Dos formas que yo siempre he dicho que son de fácil solución y que al ser de fácil solución no merecieron ser sometidas a este séptimo pleno casatorio. Son dos casos en donde, si bien se enfrenta un comprador contra un embargante, no hay mayor conflicto, no hay mayor dificultad en la solución del caso, porque el caso es bastante claro en cuanto a quién merece tener la razón. Y ahora me voy a explicar. Vean acá, este es el primer caso no conflictivo, o sea, un primer caso de fácil solución, y que hacer la fácil solución no ha sido necesario someter este caso a un pleno casatorio. Imaginen ustedes, ¿no?, que, como ya dije, es el propietario, con derecho escrito y todo en el registro, y lo primero que pasa es que el amigo A, vean ustedes acá un ratito, el amigo A, saca esto, en el momento uno, como pueden ver acá, le vende el bien a B, ¿sí? Entonces B tiene la diligencia, la cautela de no solo no quedarse contento, satisfecho porque tiene un contrato firmado, sino que aun cuando él sabe que ese contrato ya lo convierte en propietario, este amigo B tiene la intención de informarle al mundo que él es el dueño.
porque no quiere tener problemas, no quiere dejar que A siga figurando en la partida registrar como dueño, porque eso lo puede exponer a que mañana A vuelva a vender el bien, o lo den hipoteca, o lo den arrendamiento, y eso va a generar un problema para B. Entonces B tiene la preocupación necesaria como para inscribir su derecho en el registro. Entonces, en el momento 1, no solamente se hace la venta a favor de B, sino que además esa venta se inscribe. A partir de ese momento, a nivel registral, B ya figura como el nuevo propietario de este bien. Ya, ahí queda consumada la situación. Ahora, ¿pero qué pasa? A ya le debía de antes plata a C. A ya era deudor de C. Y C siempre le daba plazo a A para que le pague, a pesar de que ahí está en incumplimiento. A le decía, te voy a pagar, tranquilo, te voy a pagar, te voy a pagar. C lo toleraba, lo soportaba, le daba plazo, hasta que cuando llega un momento, llega un punto en el que ella se cansó de esperar y se decide tomar cartas en el asunto. Entonces se dice, a ver, cuando yo le presté plata a hace pues, si quieren, 5 años, ¿no? Yo me acuerdo que ya tenía una casa. Y entonces, como no me ha pagado la deuda, yo voy a decidir embargar esa casa. Porque el embargo va a permitirle a C ejecutar el inmueble, llevarlo a una subasta pública y con lo que se obtenga de la venta del remate se va a cobrar. Entonces, en el momento 2, C pensando, creyendo que la casa sigue siendo de A, en el momento 2 se decide pedir al juez el embargo de la casa. Pero noten ustedes que para este momento 2, cuando C toma la decisión de embargar el bien, ya este bien ya no solamente le pertenece a B, porque en el momento 1 B ya había comprado, sino que además en ese momento B ya figura frente a todo el mundo como propietario inscrito. Entonces, acá la gran pregunta es, ¿C va a poder embargar este bien en el momento 2? Ese bien que para ese momento 2 ya es de propiedad de A, perdón, de propiedad de B, y ya está inscrito incluso a nombre de B. Acá la respuesta es muy sencilla. B consumó todo lo que tenía que consumar en el momento 1. Para el momento 2, cuando se trata de embargar el bien, ya no hay nada que se pueda hacer. Porque para el momento 2, quiera o no, C ya sabe que la casa le pertenece a B, porque B ya le inscribió a su favor. Lo que B al inscribir su derecho en el registro, ya hizo de conocimiento público que él es el dueño. Y por mandato de la ley, se presume que todo el mundo conoce lo que está inscrito en registros públicos. Entonces, si a C se le ocurriese pedirle a un juez el embargo de la casa, el juez lo primero que le va a decir es, ok, pero acredíteme usted, número 1, que A le debe plata, y número 2, acredíteme usted que A es el dueño de esa casa que usted está tratando de embargar. Entonces, cuando se le va a mostrar primero el contrato de préstamo minerario seguramente, le va a quedar claro para el juez de que en efecto A le debe plata. Pero cuando se le muestra la partida registral del inmueble, el juez va a ver claramente que ese inmueble ya no es de A, ese inmueble es de B, porque B inscribió su derecho en el registro. Entonces, por aplicación del artículo 1219 que vimos hace un momento, el juez va a decir, señor C, lo siento mucho, pero usted está tratando de embargar un inmueble que no es su deudor. Lamentablemente para usted, por mandato de la ley, usted no puede atacar bienes que no sean de su deudor. Ahora, en todo caso, si se considera de que esta venta de A con B lo perjudica, se podría, por ejemplo, demandar la nulidad de la compra-venta, pero ¿cuál sería la causal? El hecho de que lo perjudique no es una causal para la nulidad. Tendría que plantear, por ejemplo, la idea de que fue una venta simulada, de que A y B se han puesto de acuerdo para falsificar, bueno, para fraguar, para dar la apariencia de que ha vendido el bien, pero con la única finalidad de que la casa pase a estar a nombre de B, pero realmente A y B saben que la casa sigue siendo de A. Han hecho la venta solamente para evitar de que se pueda embargar la casa. Entonces, si se puede, tiene a la mano los medios probatorios necesarios para probar la simulación, podría mandarla de nulidad por simulación. Otra posibilidad es de que se reconozca que la venta fue real, fue verdadera, o sea, que realmente ha vendido el bien, pero que ha sido una venta en donde B sabía que la venta se hacía únicamente con la finalidad de que A no lo puedan embargar.
O sea, a diferencia de la simulación, en este segundo supuesto que les comento, es una venta de verdad. A ha dejado de ser dueño y B se ha vuelto propietario del bien. Pero de alguna manera, la única finalidad de hacer la venta ha sido, A se ha querido sacar de encima la casa para evitar que lo embarguen. Mejor vende la casa, cobra y se guarda la plata debajo del colchón, a tener la casa a su nombre y que se le embarguen y se la remate. Entonces, en este segundo escenario, se va a tener, la demanda en todo caso ya no sería una demanda de nulidad por simulación, porque es una venta real. La demanda sería básicamente una demanda de acción pauliana, como se dice, ¿no? Una demanda en donde se acredite, tiene que acreditarlo, de que B sabía perfectamente, o sea, apoyó a A haciendo la venta con la finalidad de que A pueda evitar el embargo. Es una venta real, pero hecha con la exclusiva finalidad de evitar un embargo. Entonces, acá la dificultad de probar una acción pauliana es que se tiene que acreditar de que A y B se pusieron de acuerdo para fregarlo a él. Y eso es bastante complicado, ¿no? Y es por eso que son muy pocos casos, excepcionales casos, en donde demanda acción pauliana, ¿no? Y mucho en menor medida de todas las que se presentan, que son pocas ya, que se amparen demanda acción pauliana es muy difícil. Porque claro, no hay duda de que se va a poder probar de que A vendió la casa para evitar que lo embarguen. Eso puede que sea fácil y hasta de hecho eh, sea por descontado. Qué casualidad que justo cuando ya se te había vencido el plazo para pagarme, justo ahí vendiste tu casa. Ya, puede quedar muy claro y muy manifiestamente expuesta la intención de A de perjudicar a C. Pero lo que es difícil de probar es que B sabía que A vendía con esa intención y que B decidió ayudar a A para que A haga la venta solamente para que no lo embarguen. Ese concierto fraudulento entre A y B es lo que resulta de difícil probarse. Pero sé a nivel abstracto, ¿no? De qué podría plantear, sí, podría plantear una demanda de nulidad por simulación o una demanda de ineficacia justamente por la acción pauliana. Pero si C no tiene forma de probar ni la simulación ni el concierto fraudulento, sencillamente no va a tener nada que embargar y pues no va a poder cobrar lo que se le dé. Pero bueno, a lo que iba. En este caso, en este primer caso, no es un caso conflictivo, porque como pueden ver ustedes, digamos, hay un sujeto que hizo todo bien, que fue B. B compró e inscribió. Compró e hizo de conocimiento público que él era el dueño. Y ya de esa manera evita que alguien caiga en el error de pensar que el dueño es A. Entonces B hizo todo bien. Compra e inscribe. Compra y publicita. Y por otro lado, C hizo todo mal, porque C se demoró demasiado en embargar el bien. C por darle plazo a A para que le pague, cuando decide tomar acciones legales, ya la casa ya está a nombre de un tercero. Entonces, hay alguien que hizo todo bien, que es B, y alguien que hizo todo mal, que es C. Es por eso que en este primer caso está bien que se le permita a B quedarse con la casa y, lamentablemente para el amigo C, no va a poder cobrar lo que se le debe, no va a poder embargar esa casa, no va a poder ejecutar la casa. Excepcionalmente, como ya dije, podría demandar la nulidad por simulación o la ineficacia por acción pauliana, pero tiene una complejidad probatoria, como ya lo comenté, ¿no? Entonces, este primer caso no es complicado, no es conflictivo, se entiende por qué razón debe primar la posición de B, ¿no? Ahora, en el segundo caso, el que ven acá, perdón un ratito, pasa todo lo contrario. Aquel que hace todo bien es el amigo C, o sea, el acreedor embargante, y el que hace todo mal es el amigo B. ¿Qué ocurre acá? Acá va al revés la cosa. A, como siempre, dueño inscrito, y además le debe plata a C. Cuando A todavía es el verdadero propietario y todavía tiene la casa inscrita a su favor, C, ahora sí, se pone las pilas rápido, no le da mayor plazo y rápidamente embarga el bien. En este caso, el juez sí va a otorgar el embargo, porque el juez le va a decir, señor C, usted, para que usted pueda embargar esa casa que usted quiere embargar, esa que ven ahí, usted tiene que probarme dos cosas. Que A le debe plata y que es dueño de esa casa que usted quiere embargar. Entonces, en ese momento uno, se puede probar eso. Porque en efecto, va a haber un contrato de préstamo en donde consta de que A le debe plata a C. Y en el momento en el que se pide el embargo, la partida registral correctamente dice que el dueño es A. Porque A no ha vendido ningún bien, él sigue siendo el dueño. Entonces, en ese primer momento se embarga la casa y el embargo se inscribe en los registros públicos. Perfecto. Ya todo el mundo sabe que esa casa
sigue siendo de A, pero que esté embargada a favor de C. O sea, existe la posibilidad de que C ejecute esa casa si A insiste en no pagar. Muy bien. Ahora, llega el momento 2. En el momento 2, A pone en venta esa casa. Porque ojo que una casa embargada igual puede ser vendida. Un embargo es una medida cautelar que no le quita al propietario la facultad de enajenación. No es como una medida de no innovar, una medida cautelar de no innovar, en donde se le dice al afectado por la medida cautelar, tú no puedes hacer nada para cambiar tu situación jurídica, tú no puedes vender, no puedes alquilar, no puedes hipotecar. Es como una medida de no innovar, es como congelar el bien. El embargo no es el caso. Una casa embargada es perfectamente vendible, perfectamente enajenable. Y lo que hace A es ofrecer en venta el bien. Y en el momento 2 aparece B como interesado para comprar la casa. Pero noten ustedes que B está comprando una casa que ya está embargada. Y no solamente eso, está comprando una casa cuyo embargo ya está debidamente publicitado. O sea, cuando B decide comprar esta casa, sabe que la casa está embargada, porque ese embargo es público, está inscrito en el registro. Él no puede decir que no sabía. Porque la regla ustedes bien conocen es que lo público, lo inscrito en el registro, es de conocimiento de todos y nadie puede decir que no lo sabía. Entonces, B comete el error de pagarle todo el precio de venta a A, paga por el bien se le vende, se le transfiere la propiedad y al cabo de un tiempo un juez le dice, señor B, vamos a proceder a ejecutar la casa. Y se va a decir, y B va a decir, ¿y por qué la van a ejecutar? Porque hay una deuda para C. A C se le dé plata y no se la paga. B va a decir ingenuamente, sí, pero yo no le doy plata a C. Es cierto, usted no le dé plata a C, pero usted compró una casa que está embargada por C. Usted sabía que está embargada, con lo cual el embargo sigue adelante. Entonces, acá hay un problema. A diferencia del caso anterior, acá el que va a terminar perdiendo es B, porque a C sí se le va a permitir ejecutar la casa pese a que el propietario es B. Pero nuevamente, ¿está bien que pase eso? Sí, está bien. Porque acá se hizo todo bien. Se embargó la casa en el momento correcto, cuando A era el dueño todavía de esa casa. C se puso a las pilas, se apuró, embargó, perfecto. Hay alguien que hizo todo mal, que fue B. B, cuando decide comprar la casa, tontamente ignoró el embargo y pagó todo el precio y le cae la ejecución encima. ¿Qué debe haber hecho B? Si hubiera sido inteligente, o sea, si hubiera de alguna manera sido cauto, hubiera tomado conocimiento que esa casa está embargada y lo que habría tenido que hacer es decirle a, mira, yo sé que la casa está embargada. ¿Cuánto vale la casa? Ya, mira, la casa vale $300.000. Ya. ¿Cuánto tú le debes de plata a C? Ya. A le debe a C, supongamos, $100.000. Entonces, ¿qué tendría que haber hecho B? B le habría tenido que decir a, mira, amigo A, como la casa vale 300.000, pero hay un embargo sobre esta casa que asegura la deuda de $100.000 a Ford DC, yo te voy a pagar el precio de dos maneras. Un cheque de gerencia va a ir a tu favor, a favor de A, por $200.000. Eso es lo que va para ti, para A. Y otro cheque de gerencia va a estar girado a nombre de C, que es el acreedor, por $100.000. De esta manera, con el cheque de los 100.000, a C se le paga lo que se le debe y C ya no tiene necesidad de ejecutar la casa, porque ya cobró lo que se le debía. Entonces, el embargo se levanta, la casa queda libre. Y los 200.000 van para A, que es el precio, la parte del precio que le tocaría a A. Entonces, de esa manera B, al haber pagado una parte para el acreedor y otra parte para el comprador, adquiere la propiedad de un inmueble perfectamente libre de cargas y grámenes. Eso debió haber hecho el amigo B. Pero si B cometió el error de no percatarse de que la casa estaba embargada y le pagó todo el precio a A, mañana cuando se le diga, señor B, o usted me paga $100.000 o yo ejecuto la casa. B le va a decir, no, es que ya gasté 300.000, ya no tengo para pagarle a usted 100.000, entonces ejecuto. Y la casa se va a terminar ejecutando. Entonces, acá el gran problema ha sido de B. El gran error lo cometió B. Porque B compró una casa que ya estaba embargada y no tomó las precauciones como debió haber hecho. Nadie dice que B no compre la casa. Puede ser negocio comprar una casa embargada. Está bien, la ley lo permite. Expresamente el Código Civil dice que los bienes embargados se pueden vender, no hay problema con eso.
El tema es que B debió haber hecho el pago del precio disgregado, una parte para el acreedor, para levantar el embargo, y otra parte para el vendedor, ¿no? Entonces, en este segundo escenario, está perfecto que el embargo proceda, que C pueda ejecutar la casa en perjuicio del amigo B. En este caso tampoco es conflictivo. Entonces, noten cómo en estos primeros casos siempre está claro que alguien tiene correctamente la razón. En el primer caso, toda la razón la tuvo B porque B compró, inscribió, le informó al mundo que era el propietario y evidentemente pues ella no puede embargar lo que ya él sabe que ya es de B. En el segundo caso, al revés, se embargó, le informó a todo el mundo que esa casa está embargada para su beneficio y a pesar de eso B la compró y no se protegió. Entonces, está bien que el embargo proceda, ¿no? Estos primeros casos no son conflictivos, no generan problemas. Está claro quién hizo todo bien y está claro quién hizo todo mal. El caso conflictivo, y que dio lugar al séptimo pleno, es un punto intermedio entre el primer caso que les he comentado y el segundo caso. Dime un momento, por favor. Ya. ¿Cuál es el caso conflictivo? Este que ven aquí. Vean. Siempre hay propietario interesado en vender el bien, ¿no? Entonces, A sale a vender el bien. ¿Y qué ocurre primero? Momento 1, acá lo ven, ¿no? Se hace la venta a favor de B. En el momento 1, ojo, cuando B compre el bien, B está comprando correctamente. Porque en ese momento 1, la casa es realmente de propiedad de A y la casa no está embargada ni nada. La casa está limpia de cargas y grandes. Entonces B correctamente compra el bien inmueble. Ahora ustedes miran, Alan, pero ese es igualito que el caso 1. En el caso 1, también en el momento 1, B compraba correctamente el bien. Claro, la diferencia está en que en el momento 1, en el caso 1, B compraba e inscribía. En este tercer escenario que estamos viendo, en el momento 1 B compra, pero no inscribe. Y al no inscribir, ¿qué está generando? Está generando que frente a todo el mundo, el dueño siga siendo A. Lo realmente ya no es el dueño A. Como ya dije, por el consensualismo, por la sola compra-venta había ese problema. Pero la gente no tiene forma de saber que ha habido una compra-venta entre A y B si la compra-venta no se inscribe. Entonces, para todo el mundo, el dueño sigue siendo A. Y aquí está el error de B. El error de B es en haber comprado y no haber inscrito. Y al no haber inscrito, ¿qué pasa mañana en el momento 2? C, a quien A le dé plata, se está cansado de esperar que A le pague y se decide tomar acciones legales. Y le pide a un juez que embargue esa casa. Y claro, acá el juez le va a decir a C, señor C, si usted quiere que yo embargue esta casa, usted tiene que acreditarme. Número 1, que el propietario A le dé plata. Y número 2, que ese señor A, que usted le dé plata, es el dueño de esta casa. Se le muestra el contrato de préstamo, con lo cual acredita que A le dé plata, y le muestra la partida registral. Y en la partida registral, incorrectamente, se va a indicar que el dueño es A. Digo incorrectamente porque cuando el juez ve esa partida registral, ya la casa la ha comprado B. El dueño real es B. Pero como B inscribió, el mundo solamente llega a saber lo que el registro publicita. Y en el registro A es el dueño. El juez, inducido error, no, digamos, por la propia información registral, embarga el bien. Le dice, señor C, esta casa queda embargada a su favor. Y ese embargo se hace público, o sea, se inscribe en la partida registral. Entonces, acá está el problema. Acá sí es un caso conflictivo por lo siguiente. Acá, tanto B como C tienen argumentos a su favor. Vean ustedes, B va a decir, a ver, yo he comprado el inmueble y me he vuelto propietario. La norma dice que yo para ser propietario, estamos en la columna naranja, ¿no? La norma dice que yo para ser propietario solamente necesito mi contrato de compraventa. Y yo lo tengo.
Primer punto a mi favor. Yo he adquirido propiedad conforme la ley lo establece. Yo estoy yendo en contra de la ley. Número dos, yo no inscribí mi derecho. De acuerdo, ok. Pregunta, ¿la ley acaso me obliga a inscribir mi derecho? No. ¿En alguna parte de la ley dice que hay un castigo por no inscribir mi derecho? No. De hecho, la propia norma dice que yo soy dueño con el solo contrato. Entonces, yo no estoy haciendo nada mal. Yo he comprado conforme la ley lo establece. No decidí no inscribir, porque la ley no me obliga a inscribir, ¿no? Y además, en el momento en el que yo compré el inmueble no estaba embargado. No es como el caso 2 en donde B compraba ya con el embargo inscrito, ¿no? En este caso 3, cuando B compra, la casa está libre de cualquier carga, gravamen o, de algo, o nada que lo afecte. No hay nada que perjudique al bien. Y además, lo más importante, A sí era el propietario. Entonces, B puede decir, yo no he hecho nada mal. En el caso 2, a veces le podía achacar, se le podía imputar como culpa diciendo, oye, tú compraste una casa que ya tenía un embargo inscrito. Ya, eso no se le puede imputar en este caso a B. Porque B, reitero, cuando compró, la casa no estaba embargada, estaba limpia. B compró conforme al Código Civil y B no inscribió, sí, no inscribió, pero la ley no le obliga a inscribir. Entonces, B tiene argumentos fuertes a su favor. Ahora, C, que es el embargante, también tiene argumentos fuertes a su favor. Vean, a diferencia del caso 1, en donde se embargaba o quería embargar cuando el bien ya le pertenecía a otra persona, ¿no? En este caso 3 que estamos viendo, cuando se decide embargar, él no tiene idea que la casa es de B, porque B nunca había inscrito su derecho. Lo que ha hecho C es confiar en la información registral. C fue a registros públicos, sacó la partida registral, vio que en la partida registral figuraba, voy a volver acá, figuraba A como propietario y embargó el bien. ¿Por qué embargó el bien? Porque la partida decía que A era el dueño. Y la información que está publicitada en el registro se presume que es correcta, que está bien. Entonces, ¿cuál fue el pecado de C? Confiar en la información registral. Y eso realmente no es un pecado, porque la ley te dice que tú puedes confiar en la información registral. Es más, vean acá, la ley protege a quien confía en el registro público. En efecto, hay muchísimas normas en el Código Civil que le dicen a aquel que contrata confiando en la información registral, amigo mío, si tú haces esto, contratas confiando en lo que está en el registro, contratas bien y nada malo te va a pasar. Entonces la ley se preocupa por tutelar al que confía en la información registral y eso es lo que ha hecho C. Y además tiene un último argumento a su favor. Se puede decir, miren, ¿quién puede haber evitado todo este problema? B. ¿Qué, qué hubiera pasado si B hubiese inscrito su derecho en el registro? Si B hubiese inscrito su derecho en el registro, cuando se hubiera querido embargar la casa, hubiera sacado la partida y hubiera visto que el dueño era B. Y C no habría podido embargar la casa. Entonces, todo el problema habría sido evitado si es que B, además de comprar, hubiese inscrito su derecho en el registro. Entonces, el argumento de C es, si aquel problema lo ha generado B, porque él no inscribió, ¿por qué yo, que soy C, tengo que asumir las consecuencias? Que se me permita a mí, como C, proceder con el embargo, ejecutar el inmueble, porque finalmente el problema lo ha generado B. Entonces, este es el caso conflictivo, porque en este tercer caso, a diferencia del caso 1 y el caso 2, en donde claramente había un inocente y un culpable, aquí en verdad ambos tienen argumentos fuertes a su favor. Ambos pueden decir que han actuado conforme a lo que la ley establece. B compró conforme a la ley, no inscribió, la ley no lo obliga, y cuando compró no había ningún embargo sobre la casa. Actuó bien. C lo propio. Se embargó de quien figuraba como dueño inscrito. La ley, él confió en la información registral, la ley le dice que puede confiar en la información registral. Él creyó en la información registral, la ley le dice que puede creer en la información registral. La ley le dice a C que si confía en la información registral no le va a pasar nada. Y C hizo eso, confió en la información registral. Y además, el problema no lo generó C, lo generó B. Entonces, este es el caso complicado. Ahora, ¿cómo se traduce esto a nivel judicial? Porque claro, en abstracto vemos que hay un problema, ¿no? B quiere quedarse con la casa que ha comprado
y se quiere que se proceda con la subasta pública, que se ejecute la casa y que se venda, ¿no? Entonces, en lo abstracto ya sabemos cómo se genera el problema. Ahora, en la vida real, ¿cómo se encuentran B y C? Lo que ocurre en la vida real es lo siguiente. Cuando se embarga la casa, ¿no?, e inscribe el embargo, A insiste en no pagar lo que le debe hacer, entonces se dice, bueno, como no me vas a pagar, voy a ejecutar la casa. Inicia un proceso de ejecución del embargo. Le pide al juez que esa casa que ya se ha embargado continúe el proceso del embargo, o sea, la ejecución, que se ponga en subasta pública. Y este proceso judicial de ejecución del embargo en algún momento es notificado al poseedor del inmueble. ¿Quién está poseyendo el inmueble? El amigo B, que ya es el propietario, hace mucho. En ese momento B se entera que esa casa que él compró en el momento 1 va a ser materia de ejecución, va a ser materia de una subasta pública. Y ahí se entera que lo que ha pasado es que como él no inscribió el derecho a su favor, un sujeto llamado C, creyendo que A todavía era el dueño, embargó esta casa. Y es ese embargo el que va a conducir a que el inmueble sea subastado. Entonces, B se presenta ante el juez que está llevando adelante esta ejecución del embargo con una demanda que se llama tercería de propiedad. Lo que B pide en su demanda de tercería es, señor juez, esta casa que usted está a punto de subastar no es de la persona que le debe plata a C. Quien le debe plata a C es A. Ya, esta casa no es de A. Esta casa es de un tercero, pues se llama por eso tercería de propiedad, de un tercero que no tiene nada que ver en este problema. Yo soy el tercero llamado B, yo no le debo plata a C, no tengo nada que ver con C, y compré la casa en el momento 1, antes de que se le embargue. Entonces yo le pido al señor juez que usted libere esta casa del embargo y en todo caso que se embargue otro bien que sí sea de propiedad de A. Si ya tiene un carro, una moto, que se le embargue y que ese bien lo remate y se cobre. Pero mi casa no tiene por qué pagar pato, digamos, por una deuda que yo no tengo con C. Entonces, en eso consiste la demanda de tercería de propiedad. Es la demanda que plantea el propietario pidiendo al juez que desafecte su inmueble porque el inmueble no tiene por qué pagar pato por la deuda que A mantiene con C. Tercera propiedad. Soy un propietario tercero ajeno a este problema entre A y C. Mi casa no tiene por qué responder por esta deuda de A. Entonces, era en ocasión de las demandas de tercería de propiedad que planteaba el amigo B, en donde los jueces entraban en trompo. Algunos jueces decían, la demanda de tercería de propiedad debe ser amparada, hay que evitar que la casa pague pato, porque B compró correctamente, compró bien, no inscribió, pero nadie lo obliga a inscribir, así que su casa tiene que ser liberada, no tiene por qué ser ejecutada. Eso decían los jueces que se inclinaban por la posición a favor de B, columna de la izquierda. Otros jueces, en cambio, decían, ok, está clarísimo que B compró primero la casa, correcto, pero al no haberle inscrito a su favor, generó el problema. Condujo a error a C. Se ha invertido tiempo, dinero, esfuerzo en embargar esta casa, en continuar con el proceso de ejecución del embargo, y cuando la casa está a punto de ser subastada, a punto de ser ejecutada, aparece B pidiendo que se desafecte el inmueble. No es posible, hay que proteger a C por haber inscrito primero su derecho en el registro. Entonces, esta era la posición conflictiva en la que se encontraban muchos jueces. Algunos daban preferencia al derecho a propiedad de B, argumentando que debía primar lo que primero se ganó en el tiempo. ¿Qué ocurrió primero, la compra-venta o el embargo? Primero ocurrió la compra-venta. Hay que favorecer a la compra-venta. Esos eran los que decían, los que se inclinaban por favorecer a B. Otros decían, acá no es importante qué cosa ocurrió primero en el tiempo. Acá no es importante si lo que se dio primero fue la compra-venta o la medida de embargo por el juez. No. Acá lo importante es qué cosa se inscribió primero. ¿Se inscribió primero la compra-venta o se inscribió primero el embargo? El embargo. Entonces hay que darle preferencia al embargo. Entonces, esa era la situación contradictoria de los jueces. ¿Qué dijo la Corte Suprema? Porque la Corte, ante tanto debate, la Corte dice, bueno, ya, en adelante
todos los casos de tercería propiedad van a ser resueltos de la siguiente manera. La Corte dice, hay dos maneras en que este problema puede ser resuelto, ¿no? Que justamente son las dos maneras en las que los jueces estaban divididos. Algunos jueces daban preferencia al tema cronológico. ¿Qué cosa nació primero en el tiempo? Olvídense del registro público. ¿Qué nació primero? ¿Qué ocurrió primero? ¿La compraventa o el juez dando su resolución judicial de embargo? Primero ocurrió la compraventa. Entonces, según el criterio cronológico, quien debería primar es la compraventa. Según el criterio, por el contrario, según el criterio de confianza o de la inscripción, debe primar aquello que se inscribió primero, porque la inscripción genera publicidad y por ende genera confianza en el mundo. La gente puede confiar en lo que está escrito. Entonces, según este criterio de confianza, no hay que darle preferencia a lo que nació primero en el tiempo, sino a lo que se publicitó primero. ¿Qué se inscribió primero, la compraventa o el embargo? La compraventa. Entonces, perdón, el embargo. Entonces, debería ganar C por ser el acreedor que embargó primero. Entonces, estas eran las dos posiciones encontradas y la Corte dice, estamos entre dos posiciones. Hay que darle preferencia a una de ellas. Ahora bien, ¿a cuál se le debe dar preferencia? Como es evidente, hay que darle preferencia al criterio que haya sido consagrado en la ley. Así de simple. Ahora bien, ¿cuál de estos criterios ha sido consagrado en la ley? Y acá la norma es el artículo 2022 del Código Civil. De un minuto. La norma, quiero poner primero la norma antes de, creo que la norma la había puesto al inicio. Quiero que todos veamos el 2022. Esa es la norma protagonista, ¿no? Aquí está. A ver, vean. Este artículo dice lo siguiente, ¿no? Cuando sobre un mismo inmueble se enfrentan dos sujetos, cada uno de los cuales tiene un derecho real sobre este inmueble, dos compradores, por ejemplo, dos propietarios, dos usufructuarios, dos habitantes, o derechos reales diferentes. Uno que compró y el otro que tomó un usufructo, uno que tomó una hipoteca, el otro que tomó un derecho de habitación, uno que tomó una superficie, el otro que tomó un derecho de servidumbre, ¿no? No importa el derecho real que sea, pero cuando hay dos sujetos que se pelean sobre el mismo bien, porque ambos dicen tener un derecho real sobre ese bien, claramente la norma dice hay que darle preferencia no a aquel sujeto cuyo contrato haya sido celebrado primero en el tiempo, no. Claramente dice hay que darle preferencia a aquel derecho que primero se haya inscrito. Entonces, claramente, este artículo 2022 opta por el criterio de confianza, no por el cronológico. No gana el derecho que primero haya nacido por contrato. Gana el derecho que primero se haya inscrito en el registro. Ahora, la gran pregunta es, ¿esta norma resolvía el problema que hemos venido trabajando? No, porque en el problema que hemos venido trabajando no se enfrentan dos derechos reales. En el problema que hemos venido trabajando lo que se enfrenta es, por un lado, el derecho, perdón, quiero volver, por un lado lo que se enfrenta es el derecho de propiedad de B, correcto, es un derecho real, eso sí, pero en el caso de C no tiene un derecho real. C embarga el bien, sí, pero el embargo no es un derecho real. El embargo es una medida judicial nada más. ¿Qué está debajo del embargo? ¿Qué está detrás del embargo? ¿Por qué C embargó la casa? Porque C tenía un derecho de crédito contra A. C embarga la casa para poder satisfacer su derecho de crédito, o sea, la plata que se le debe. Y el derecho de crédito no es un derecho real. Derecho de crédito es una cosa, derecho real es otra cosa. Entonces, acá lo que se enfrenta en verdad es un derecho real de propiedad de B contra un derecho de crédito dinerario de C. Entonces, no son dos derechos reales que se enfrentan. Es por eso que este primer párrafo que ven acá no puede ser aplicado a la controversia. Reitero, no estamos ante derechos reales que se enfrentan. Estamos ante derechos diferentes. Derecho real de propiedad de B, correcto, pero derecho de crédito de C. Derechos distintos. De la Corte Suprema dice, entonces, el primer párrafo no sirve, porque no tiene que ver nada con el caso que estamos analizando.
El segundo párrafo es el que nos importa. El segundo párrafo dice, cuando se enfrenten derechos diferentes, ahora sí, propiedad y crédito, ¿qué gana? Dice, gana lo que diga el derecho común. El problema es que nadie sabía qué significaba derecho común, porque no hay una definición de lo que es derecho común. Entonces, ¿cómo razona la Corte? La Corte dice, a ver, el primer párrafo dice que cuando se enfrentan derechos reales, prima el criterio de confianza, el criterio de la inscripción. Y en el segundo párrafo, que es un caso distinto, derechos de diferente naturaleza, prima el derecho común. El derecho común no puede ser lo mismo que criterio de inscripción, criterio de confianza. Porque si el derecho común significase que también gana el que primero inscribe, el legislador no se habría preocupado por establecer dos párrafos. Porque si tanto en el primer párrafo como en el segundo párrafo, la solución es que gane el que primero inscribe, en un solo párrafo la ley habría dicho, para poner derechos de cualquier tipo, gane el que primero se inscribe. Punto. Pero el legislador por algo ha dicho, cuando es entre derechos reales, inscripción. Cuando es entre derechos diferentes, derecho común. El derecho común, reitero, no puede ser igual que la inscripción, porque habría sido absurdo que se destinen dos párrafos distintos en donde la solución sea la misma. Derecho común tiene que ser algo distinto del criterio de la inscripción. Solo así se justifica el que el legislador haya establecido dos párrafos diferentes. De esa manera es que la Corte concluye señalando que derecho común es todo lo opuesto al criterio de la inscripción. Derecho común es todo lo opuesto al criterio cronológico. ¿Y qué es lo opuesto perdón, derecho común es todo lo opuesto al criterio de la inscripción, derecho común es todo lo opuesto al criterio de confianza? ¿Y qué cosa es lo opuesto al criterio de confianza? ¿Qué cosa es lo opuesto al criterio de la inscripción? El criterio cronológico. Es por eso que la Corte lo que termina diciendo es esto que ven acá. Cuando el legislador indica, esto es textual, ¿eh? Cuando el legislador indica que el conflicto de derechos diferentes debe resolverse conforme al derecho común, hay que darle un significado a qué significa, qué derecho común, evidentemente. Y la Corte dice, derecho común es el derecho distinto al derecho registral. Derecho común es un criterio distinto al criterio de inscripción. Quiere decir que derecho común es criterio cronológico. Derecho común implica darle preferencia no a lo que se haya inscrito primero, sino a lo que haya nacido primero en el mundo jurídico. Y acá textualmente la Corte dice, al aplicarse la segunda parte del artículo 20, o sea, el segundo párrafo, se tiene que aplicar una solución basada en la no aplicación del registro. O sea, hay que dejar de lado el criterio de la inscripción, el criterio de la confianza, y hay que darle paso al criterio cronológico. Y es en función de eso, entonces, que la Corte dice, muy sencillo, pues, si nuestro problema era este, yo tenía primero la venta a favor de B, y luego se hace el embargo a favor de C, no importa, no nos centremos en ver qué se ingirió primero, simplemente centrémonos en ver qué nació primero en el tiempo. ¿Nació primero la compra-venta o nació primero el embargo? No, primero la compra-venta. Listo, gana la compra-venta. Así es simple. Entonces, la demanda de tercería de propiedad que B plantee para evitar que continúe el embargo, la ejecución del bien y que se subaste el bien, ¿qué tiene que hacer B para ganar el caso? Tiene que probar que su contrato de compra-venta fue celebrado antes de que se embargue el bien, antes de que se obtenga la resolución judicial en donde se le otorgaba el embargo de ese bien. Y cierro con esto. La Corte conscientemente se dio cuenta de que podía generar un problema, porque volver al primer caso, al primer esquema, para que quede muy claro esto. Vean, ¿qué podría pasar mañana?
Yo soy A, ¿de acuerdo? Imaginemos si yo soy A. Estoy como dueño en el registro, soy el dueño verdadero, y yo le sé que le debo plata a mi amigo C. Y hoy, perdón, y hoy tomo conocimiento de que mi casa ha sido embargada. ¿Por quién? Por C. Se ha embargado la casa porque le debo plata y no le he pagado. Entonces, como yo insisto en no pagarle a C, C decide pues continuar con la ejecución del embargo hasta que mi casa sea subastada. ¿Qué hago yo? Llamo a mi amigo de la infancia, a mi amigo B, le digo, amigo B, hagamos algo, mira. C ha embargado mi casa el 13 de diciembre. Vamos a hacer una compra-venta contigo y vamos a ponerle fecha 20 de agosto. Tú con esa compra-venta que dice 20 de agosto vas a plantear una demanda de tercería de propiedad. Vas a decir, señor juez, me he enterado que esta casa está siendo ejecutada por C. Pero acá yo voy a probar que C embargó la casa el 13 de diciembre, pero la casa la he comprado yo en agosto y aquí está mi contrato de compra-venta. Según el sello de planta casatorio, probando que mi contrato es anterior al embargo, gana la propiedad. Así que acá está mi contrato, usted levante ese embargo, desafecte el bien y libérelo. Si la Corte se habría limitado a decir que basta con que ve presente un contrato de fecha anterior, habría dejado abierta la puerta para que pase esto. Todo el mundo cuyas casas estuviesen embargadas por los bancos, por la SUNAT, por cualquier acreedor, ¿qué podrían hacer? Llaman a su amigo, le firman una compra-venta y le ponen fecha retrasada. Fecha atrasada, perdón. Y con ese documento, el supuesto comprador se presenta ante el juez y dice tercería de propiedad. Ustedes miran, no, pero es una compra simulada. Sí, claro. Pero el juez en ese proceso de tercería de propiedad no va a poder analizar la simulación. Va a ver el contrato, va a tener que confiar en la buena fe y va a decir, bueno, sí, pues hay una compraventa con fecha anterior, así que listo, la casa fue mal embargada. Afortunadamente, la Corte Suprema ha dicho, cuidado, para que B pueda ganar la demanda de tercería de propiedad, no basta con que presente cualquier contrato de compraventa de fecha anterior, no. La fecha tiene que ser una fecha cierta. Es decir, tiene que haber básicamente un notario que haya dado fe de que en efecto ese contrato fue firmado el 12 de agosto. Y claro, ya con este candado, difícilmente se pueda dar el fraude, porque los buenos notarios no van a permitir que eso pase. Es como que, digamos, igualito, mismo ejemplo, yo soy el propietario y el 1 de diciembre se inscribió en la partida registral de mi casa un embargo a favor del Banco Continental, porque le doy plata, el banco me embargaba la casa. Entonces, ¿qué hago yo? Llamo a mi amigo B y le digo, ven amigo B, vamos a firmar una compraventa. Y le ponemos como fecha, si quieren, 5 de enero de 2022. O sea, según ese documento, desde enero, B ya era el dueño de la casa. Cuando el Continental lo embargó en diciembre, la casa ya era de B. Yo le diría, amigo B, tú puedes plantear una tercera propiedad con este contrato de compraventa. Pero la Corte ha dicho tiene que tener fecha cierta. Entonces, ¿qué tendría que hacer yo con B? Vamos ante un notario, señor notario, por favor, usted certifique la fecha del documento. El notario me va a decir, ok, yo voy a certificar la fecha, pero yo certifico la fecha en la que me traen el documento. Para mí, el contrato fue firmado el día que me traen el documento, o sea, el 13 de diciembre. Entonces, el documento quiere fecha cierta el 13 de diciembre. Yo no le puedo decir, no, pero lo firmamos el 1 de enero o el 5 de enero. Él me va a decir, sí, pero eso a mí no me consta. Yo le pongo la fecha en la que ustedes me traen el documento. O si quieren hacer una nueva compraventa, fírmenla ante mí y yo declaro que la han firmado hoy, 13 de diciembre. Pero el notario no puede certificar fecha atrasada. Entonces, cuando yo le diga al notario que por favor póngale fecha de 5 de enero, no va a aceptar, porque se mete en un problema, comete un delito. Entonces, lamentablemente, si el notario certifica la fecha, la certifica el 13 de diciembre. Entonces, cuando el amigo B presente su compraventa, el juez va a decir, a ver, hay una demanda de tercería de propiedad planteada por 6. Ya. ¿Cuál es la fecha del documento? 5 de enero. ¿Cuál es la fecha del embargo? 10 de diciembre. Ya. Si el juez compara la fecha de la compraventa
con la fecha del embargo, la compraventa es anterior, debiera ganar. Pero el juez no va a comparar eso, el juez va a comparar la fecha cierta de la compra. O sea, ¿cuándo el notario certificó la fecha? 13 de diciembre. ¿Cuándo se hizo el embargo? 10 de diciembre. ¿Cuál es anterior? El embargo. Gana el embargo. Entonces, de esta manera, la Corte ha puesto el candado para que personas inescrupulosas que ya han sido embargados no puedan firmar compras-ventas con fecha anterior. Y en todo caso, si lo hacen, esa compra-venta que no tiene fecha cierta es como que no existiera. La demanda en tercero de propiedad, para que proceda, para que sea exitosa, necesariamente tiene que tener fecha cierta. O sea, la fecha en la que un notario da cuenta de que ante sus ojos esas partes firmaron el contrato en esa fecha. Si esa fecha cierta es anterior al embargo, bingo, la tercería procede. Si esa fecha cierta es posterior al embargo, quiere decir que el amigo B compró cuando ya estaba la casa embargada, con lo cual no hay razón para protegerlo. Entonces, ese ha sido un acierto de la Corte Suprema en este séptimo pleno casatorio. Conclusión, se ha consagrado el criterio cronológico, pero con este candado. Sí, gana la fecha de la... No importa quién escriba primero, correcto. Gana el contrato, gana lo que primero haya nacido en el tiempo, correcto. Pero si queremos que gane la compraventa, tiene que probarse con fecha cierta que fue celebrada antes del embargo, ¿no? Ahora, si resulta que el amigo, que en efecto, ¿no? Yo le vendí mi casa a B en enero, realmente se la vendí en enero, y el notario certificó la fecha o incluso elevó escritura pública ese contrato en enero, y es cierto que la venta fue en enero, la tercería de propiedad va a tener éxito. Quiere decir que el acreedor embargante no va a poder continuar con la ejecución. El embargo se va a levantar, la casa se va a liberar y B se quedará con la casa. ¿Qué le queda hacer a C? C tendrá que buscar otro bien que embargar y otro bien con el cual cobrarse. ¿Cuál es la otra alternativa para C? Demandar en otro proceso judicial la nulidad de la compraventa argumentando que fue una compraventa simulada. O demandar la ineficacia de la compraventa por acción pauliana diciendo que A y B se pusieron de acuerdo para hacer la venta con la única finalidad de fregarlo a C. Entonces, si la demanda de tercería de propiedad tiene éxito, porque se acreditó con documento de fecha cierta que había sido celebrada antes del embargo, al acreedor embargante, que no va a poder continuar con el proceso y no va a poder ejecutar la casa, le quedan tres salidas. La primera, como digo, es buscar otro bien de su deudor, embargarlo y eso es ejecutarlo. La segunda es plantear la nulidad de acto jurídico por simulación y la tercera es plantear la ineficacia por acción pauliana. Si no encuentra nada que embargar en su deudor, si no tiene forma de probar la simulación o no tiene forma de probar la acción pauliana, sencillamente no va a poder cobrar lo que se le debe. ¿Cuál es la moraleja para el futuro? La próxima vez que preste plata, que pide una garantía real, una garantía personal. Si hubiera obtenido una hipoteca sobre esa casa, ya no habría ningún problema. Porque al momento en que se inscriba la hipoteca, cuando hubiera vendido la casa, se habría vendido con la hipoteca encima. Y el nuevo comprador hubiera tenido que respetar la hipoteca y la casa igual se habría podido ejecutar. Porque la hipoteca es como que se adhiere al bien y persigue al bien en manos de quien llegue. Pero una persona que presta plata y no pide una garantía hipotecaria queda expuesto a que le pase eso. Tal vez la persona que presta plata dice, no, mi deudor tiene casas, así que si no me paga yo le embargo. Sí, pero corre el riesgo de que cuando quiere embargarle, esa persona ya ha vendido el bien. O incluso estando la casa todavía a nombre de su deudor, yo le embargo sin saber que hace un mes ya la vendió. Un contrato de compraventa que no se inscribió, pero por tener fecha cierta, mañana con ese contrato de compraventa de fecha cierta me plantea una tercera propiedad y mi embargo queda en nada. Entonces, moraleja para la persona que quiere prestar plata, mejor pide una garantía porque no se expone a esta posibilidad de una demanda de tercería de propiedad, ¿no? Bien, eso era lo que quería compartir con ustedes en esta sesión y no sé si hubiera alguna duda, encantado de absolverla, ¿no? Buenas noches, doctora. Doctor, buenas noches con todos nuevamente. Una consulta para nuestro ponente del día de hoy. Doctora, creo que hay unos comentarios del doctor
No, Jorge, proponer una acción pauliana si A y B concertaron o le respondió eso para crear perjuicio, le respondió el doctor Estela, está en el chat, encuentra el chat. Sí, justamente, es lo que desarrollaba. En efecto, Ah, si se puede gracias. probar un perjuicio, plantea una acción pauliana. Tal cual, sí. Listo, doctor. Entonces, si no hay preguntas, daremos por culminada la sesión de hoy. Nos vemos el próximo martes 20, doctor Alan, a las Muchas 7 de la gracias. noche. Hasta luego con todos. A Gracias. ustedes. Buenas noches con todos.